Continuamos estudiando los libros proféticos y ahora nos toca estudiar el libro de Nahum. El título que yo le he dado a este profeta le he puesto como el Dios que consuela, porque realmente ese es el mensaje de Nahum. Es el mensaje de un pueblo para un pueblo que está oprimido, para un pueblo que está sufriendo bajo las consecuencias del imperio asirio. Y vemos que a través de esta palabra de Dios, que Él les envía un mensaje de consolación, al decirles que Él es el que los va a liberar de este pueblo. Y de hecho ese es el mensaje a grandes rasgos, es el grande mensaje de Nahum. El libro de Nahum nos muestra que Dios lleva a todos los opresores a la justicia. Nahum nos muestra que Dios hará justicia en nombre de su pueblo. Aquellos que oprimen al pueblo de Dios serán castigados. Es decir, como hemos visto en los profetas anteriores en Isaías, Oseas, Amós, el juicio va a recaer sobre el pueblo israelita porque ellos están pecando, ellos están desobedeciendo a Dios. Pero también aquí en Nahum nos damos cuenta que el juicio de Dios no solamente es sobre su propia gente, sino sobre todo el mundo. En Nahum nos damos cuenta y vemos cómo Dios juzga a estas naciones que están oprimiendo a otros pueblos. Y esto lo hace Dios porque Él desea hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Así que en el libro de Nahum vemos que Dios actúa a nombre nuestro, ¿verdad? Que Él es el que intercede por su pueblo. Un versículo importante aparece ahí en el capítulo 1 de Amós, de Nahum, y va a decir esto: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando lleguen dificultades. Él está cerca de los que confían en Él, pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. Es parte del mensaje de Nahum y vemos que Dios protege siempre a su pueblo y a través de esto les trae consuelo al pueblo, en este caso el Reino del Sur. Bien, acerca de la fecha de este libro, es un poco complicado fechar este libro de una manera correcta, aunque si nos fijamos en algunos detalles podemos acercarnos bastante a la fecha en la que seguramente este profeta ejerció su ministerio. En este libro no se mencionan a ningunos reyes, como se ha mencionado en el profeta Isaías, por ejemplo, o en el profeta Miqueas, donde se mencionan que reyes son los que están ahí gobernando en los primeros versículos de estas profecías. Pero aquí con el profeta Nahum es distinto porque no aparecen los reyes que están gobernando mientras Nahum está ejerciendo su ministerio. Entonces es un poco complicado, como les digo, sacar la fecha exacta, pero por el mensaje de Nahum nos podemos dar algunas ideas. Miren, por ejemplo, ahí en Nahum se va a anunciar, a partir del capítulo 1 comienza esta profecía contra Nínive y se va a anunciar su caída. Históricamente nosotros sabemos que esto se cumplió en el 612, cuando Babilonia viene y derriba o derroca a Nínive, la capital del imperio asirio, y entonces ahí cae este gran imperio, el imperio asirio. Entonces, si sabemos que la caída del imperio asirio, la caída de Nínive, ocurre en el 612, entonces sabemos que Nahum tuvo que haber dado su profecía antes de esta fecha. Ahora bien, ahí en el libro va a aparecer otra fecha, o otro acontecimiento más bien. Va a mencionar la caída de Tebas. Tebas en este caso era la capital de Egipto. Ahí en el capítulo 3, versículo 8 se va a mencionar esto en Nahum. Esto sucedió en el 663 y precisamente van a ser los asirios quienes van a destruir esta ciudad de Tebas. Así que básicamente podemos situar al libro del 663 al 612 antes de Cristo, pero podemos escarbarle un poco más a este libro. El libro va a mencionar en el capítulo 1 que los asirios están oprimiendo al pueblo del sur, al reino del sur, a los judaítas, a los de Judá, y esto deja de ocurrir a partir del 627, es decir, en el 627 terminó la opresión asiria al pueblo del sur, al reino del sur. Entonces, ya estamos ahí reduciendo un poco las fechas. Podemos decir que ya estamos del 663 al 627, pero hay un dato todavía más, que aunque esto no está en la Biblia, pero nosotros lo sabemos por la historia de las naciones, nos damos cuenta que Tebas, el imperio egipcio, la capital del imperio egipcio en aquella época, recuperó su poderío hacia el 654. Entonces sería muy raro que Nahum estuviera mencionando esto en el libro, en el capítulo 3, en el versículo 8. Sería muy raro que Nahum mencionara esto en su profecía, si Tebas ya está otra vez reconstruida, esta ciudad. Entonces, con estos datos podemos fácilmente reducir el tiempo en el que el profeta
Nahum ejerce su ministerio del 663 al 654. Y esto es importante, es muy importante, porque si podemos o si logramos situar al profeta Nahum en esta época del 663 al 654, nos daremos cuenta que este profeta ejercería su ministerio, o sería realmente el único profeta que ejercería su ministerio durante el reinado de Manasés, este rey malo del reino del sur, el reino de Judá. Un rey muy malo, de quien en algunas ocasiones se cree, o la tradición dice, que mandó matar a Isaías. Fue malo con los profetas, este rey, de los peores reyes del reino del sur. Y ahorita vamos a hablar más adelante de este rey. Entonces, si Nahum lo logramos situar en esta época, sería el único profeta que ejercería su ministerio en esta época, en el reinado de Manasés. Así que su mensaje, en cierta manera, también tendría que ver un poco, estaría en contra de la política pro-asiria de este rey. Como les comento, más adelante vamos a ver un poco acerca de este rey, pero así a grandes rasgos, él estaba a favor del imperio asirio, hacía alianzas, de hecho hizo alianzas con el imperio asirio, y entonces aquí Nahum, al dar una profecía diciendo que Nínive y que Asiria iban a caer, es una manera un tanto indirecta de decirle al rey Manasés, ¿verdad?, que está confiando en un enemigo que Dios mismo va a destruir. Entonces es interesante, y por eso es importante la fecha de cómo acomodemos a Nahum. Bien, vamos a acomodar a Nahum aquí en nuestro diagrama cronológico que hemos venido llevando. Ahí va a estar Amós, va a estar Oseas, va a estar Isaías, va a estar Miqueas, y vamos a acomodar a Nahum aquí en esta fecha. Acerca de Nahum, ¿qué podemos decir? Pues su nombre significa consolado por el Señor. Se dan cuenta que el nombre del profeta muchas veces tiene que ver con el contenido de su libro. Aquí pues su nombre es muy claro, ¿verdad? Significa consolado por el Señor. Y en cierta manera sirve como una respuesta a todo el libro, porque a menos que Dios haga justicia, es difícil encontrar el consuelo que nosotros necesitamos. Su nombre, de Amós, es único entre los personajes bíblicos y parece indicar la misión que él tiene, consolar a Judá, anunciando la caída del pueblo opresor. No encontramos el nombre de Nahum en otros momentos, entonces parece que sí tiene que ver mucho su nombre con el mensaje que él nos está dando. No sabemos exactamente dónde se encuentra Elcos. Hay muchas opiniones con respecto a esta ciudad. Algunos creen que estaba en el reino del sur, allá por Galilea, otros más en el reino del norte, pero allá más arriba de Nínive. Entonces estamos hablando ya por el imperio asirio. Entonces esta ciudad es difícil encontrarla, no sabemos exactamente dónde se encontraba en aquel momento, así que no podemos decirlo con certeza, pero lo más probable, y la opinión de la mayoría de los comentaristas, es que esta ciudad estaba en el reino del sur, en Judá, donde Nahum ejerce su ministerio. Tenemos que hablar un poco del trasfondo histórico, qué es lo que está pasando en la época. Y vamos a comenzar hablando de Asiria, porque precisamente la profecía de Nahum está en contra de esta potencia mundial. Hablando de Asiria, tenemos que decir que Asiria tenía dos enemigos. Sus dos enemigos más grandes de la época, o los pueblos que más se le rebelaban porque tenían el poderío militar, tenían el poderío económico para rebelarse en contra de este imperio. Uno de ellos fue Babilonia, el otro va a ser Egipto. Y ambos imperios, tanto Babilonia como Egipto, sufren, por así decirlo, o pagan cara a su rebelión contra Asiria. Babilonia fue destruida por los asirios en el 689. Luego después se reconstruye para el 626 y van a venir los babilonios más fuertes y van a derrotar a los asirios. Egipto también fue otro de los imperios grandes de la época que también se rebeló contra el poderío asirio. Por tal motivo, los asirios los destruyeron o destruyeron su capital en el 663. Para el 654 se vuelven a reconstruir la ciudad y vuelven otra vez a hacer otro imperio ahí de los fuertes en ese lugar. Asiria también destruyó al reino del norte de Israel en el 722. Esto es parte de lo que hemos venido viendo con los profetas. Ahí por el 722 destruye a Asiria al reino del norte y se lleva cautivos a todos ellos. De hecho, destruye todo el reino del norte. Y casi destruye Judá en el 701. Es decir, vinieron y atacaron al reino del norte, pero también vinieron a causar una opresión en el reino del sur. En el 701, el ejército asirio fue acercándose más y más y más a Jerusalén, es decir, fue conquistando ciudad tras ciudad hasta que llega a la capital de Judá, del reino del sur, ahí en Jerusalén, y estando
estando a las puertas de Jerusalén, le hacen un sitio a la ciudad, la sitian, pero Dios los protege. En este tiempo estaba ahí Ezequías como rey del reino del sur, un buen rey, y entonces Dios los protege en este momento de opresión y libera a la ciudad de Jerusalén de los asirios. Y en esta época, ya lo hemos visto en el mensaje de Isaías, es de hecho Sennacherib, el príncipe o el rey de Asiria, quien viene y se acerca a la ciudad, pero es a través de Isaías que llega esta salvación al reino del sur. Y como les comentábamos en el video de Isaías, Sennacherib, en uno de sus palacios, hay una leyenda donde él acepta que no pudo tomar el reino del sur. Entonces han pasado ya casi 40 años desde esta situación, desde que ha sucedido esto. Y ahora otra vez Asiria está poniendo los ojos en el reino de Judá, así que Dios tiene que mandar a Nahum para que proclame un juicio definitivo sobre Nínive, porque Dios está protegiendo a su pueblo. ¿Qué tenemos que decir respecto a Manasés? Bien, este rey, durante el que Nahum ejerce su ministerio, número uno, él se declaró un vasallo del emperador de Asiria. Es decir, como en aquella época el imperio poderoso era Siria, este rey se le declara como su siervo, ¿verdad? No solamente eso, sino que le da tropas. Cuando el rey de Asiria va a pelear contra el rey de Egipto, este rey Manasés le da caballos, le da tropas para que vaya a luchar contra Egipto. Además, siguió una política religiosa opuesta a su buen padre, a Ezequías, y empezó a tolerar el culto de los asirios, incluso dentro del templo de Jerusalén. Además, estuvo mezclando cosas de la religión asiria con el culto a Jehová, como que invocaban a los muertos, sacrificaban a niños. Durante el reinado de este Manasés, en el reino del sur, se sacrificaban niños también. Entonces, nada más para que nos demos una idea de lo malo que era este rey Manasés. Además, según los libros apócrifos, o según la literatura apócrifa, se cree que este Manasés mandó matar al profeta Isaías, porque en la Biblia se menciona que era un rey malo con los profetas. Bien, pues los asirios en algún momento lo van a hacer cautivo, aunque él era un rey pro Asiria, aún así lo van a aprisionar en algún momento y va a ser torturado por ellos. Estuvo él un tiempo en el calabozo, ahí en ese calabozo donde él estaba, busca el perdón de Dios y finalmente Dios lo perdona, lo regresan, lo restituyen en el trono del reino del sur, de Judá. Y entonces, cuando él estaba allá en el calabozo, le pidió a Dios que si lo regresaba, lo iba a servir solamente a él, y Dios lo salva, lo regresa al reino del sur como rey otra vez. Y Manasés a partir de ese momento cambia totalmente y empieza a adorar a Dios, empieza a quitar los lugares de culto que tenían hacia otros dioses. Y nos damos cuenta por la Biblia que este Manasés es un ícono del perdón divino, porque Dios realmente perdona a este rey a pesar de haber sido quizás el peor rey de Israel al principio de su reinado. No solo eso, nos damos cuenta que realmente Manasés muere como un justo, porque los reyes del sur, todos aquellos de los que se dice que mueren y que son enterrados en la ciudad de David, son porque son considerados justos por los israelitas. Y este Manasés, precisamente cuando muere, es enterrado en la ciudad de David. Entonces de ahí podemos deducir que Dios perdonó completamente a este rey, por más malo que hubiera sido. Y eso nos da un poco de esperanza a nosotros también, ¿verdad? Podemos saber que aunque hemos cometido tantas maldades, si nos arrepentimos, Dios nos puede perdonar completamente. Acerca de a quién está dirigido esta profecía se dirige a su pueblo, o sea, no es en contra de ellos, es más bien en contra de los asirios, pero se está dirigiendo al pueblo israelita. El pueblo israelita lo que necesitaba escuchar en ese momento era una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, y a través de las profecías de Nahum, el pueblo va a encontrar eso, porque está diciendo que Dios va a castigar a este imperio que ahora los está oprimiendo. Así que entonces su predicación tuvo que ver con su pueblo, ¿verdad? Un mensaje para ellos, pero era en contra de los asirios, y es el pueblo del sur, ¿verdad? El reino del sur, el reino de Judá. Acerca de los propósitos que podemos encontrar en este libro, en primer lugar está anunciar el juicio sobre Nínive, pero en un sentido más amplio podemos afirmar que Dios castiga todo pecado, es decir, ningún pecado queda impune delante de los ojos de Dios, y Él es justo y le va a dar a cada quien lo que se merece.
Otro aspecto importante de este libro es afirmar que Dios siempre está al pendiente de la historia. ¿Sí? La caída de Nínive no fue simplemente porque Babilonia era más fuerte que Nínive y lo derrotó, no. La caída de Nínive fue porque Dios así lo decretó, y lo que Dios decide, se hace. Entonces la caída de Nínive es el resultado directo del juicio de Dios. Y otro propósito que podemos encontrar en este libro es asegurar a Judá, al pueblo del sur, que Dios cuida siempre de ellos. Algunos rasgos singulares de este libro. Nahum, para nosotros, es la fuente principal de información acerca de la destrucción de Asiria, acerca de cómo sucede, por qué sucede. Nos damos cuenta que es porque Dios así lo ha decidido. También nos damos cuenta que Nahum y Abdías son los únicos dos profetas del Antiguo Testamento que pronuncian juicio sobre una nación pagana sin mencionar los pecados de Israel. En Nahum no vamos a encontrar ningún cargo, ningún cargo de Dios contra Israel. Aunque sabemos que en muchos aspectos ellos están también cometiendo pecados, pero en este caso no era parte del plan de Dios anunciar el pecado de Israel. En este caso el juicio era contra Nínive por lo que ellos habían hecho contra Asiria. Entonces no va a mencionar los pecados de Israel, ni tampoco en Abdías vamos a encontrar eso, pero ahorita estamos aquí estudiando al profeta Nahum. Nahum también, en su libro vamos a encontrar de una manera documentada cómo eran esos asirios de crueles con sus pueblos que ellos oprimían. Acerca del mensaje, de la actualidad, de este mensaje que tiene Nahum que decirnos a nosotros ahora en estos tiempos, nos podemos recordar que Dios va a traer su justicia, pero también podemos darnos cuenta que Dios va a ser misericordioso, ¿verdad? Dios es un Dios justo y que va a juzgar el pecado de su gente, ¿verdad? El pecado de aquellos que se rebelan contra Él, pero también que es un Dios misericordioso, un Dios que perdona a aquellos que merecen el castigo, perdona si se arrepienten y le piden perdón a Él, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje que podemos tener en el libro, que Dios castiga, pero también Dios perdona. A medida que estas ideas de Nahum van avanzando hacia el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que esta batalla que se tiene realmente no es contra enemigos humanos, ¿verdad? Es contra la maldad que está dentro del ser humano. Es decir, no son las personas el problema es ese mal que ha entrado desde la creación y que domina al ser humano. Y ese va a ser el mensaje del Nuevo Testamento, cómo es que Jesucristo nos va a venir a liberar de ese mal interno, porque después de este juicio contra Nínive, va a venir otra vez un juicio contra Israel, va a venir otra vez un juicio contra Babilonia. Es una repetición, ¿verdad?, total de personas que son dominadas por esta maldad, por estos espíritus malignos que están operando en el mundo. Entonces, en el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que Dios, Jesucristo, va a pelear contra esta maldad y la va a vencer. Algo que podemos aprender acerca de Dios en este libro es acerca de su soberanía, porque nos damos cuenta que Dios siempre tiene el control de la historia, que no hay nada que se escape de sus manos, no hay nada que se escape de su voluntad. Él controla las naciones, Él quita reyes, pone reyes. Asiria la está utilizando en algún momento como un instrumento en sus manos porque castiga con Asiria al reino del norte, al reino de Israel, pero luego Dios también va a castigar a Asiria porque es una nación pecadora y la va a castigar con Babilonia, y luego Dios va a castigar al pueblo del sur, a Judá, porque también es un pueblo pecador, y ahí va a estar ese ciclo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que en todo esto Dios siempre tiene el control, Él es el que va llevando la historia conforme Él quiere que la historia se lleve a cabo. Y algo más muy importante que podemos aprender aquí en Nahum es el cuidado del Señor. Yo creo que si pudiéramos predicar un mensaje de este libro, si lo utilizamos en alguna predicación, este es el punto de Nahum, que Dios cuida de los suyos, a través de su soberanía que Él tiene, que ya lo mencionamos en el punto anterior, a través de la capacidad que Dios tiene de intervenir en la historia. Dios cuida de aquellos que le pertenecen a Él. Y algo para terminar aquí con Nahum. Gran parte de este libro, como les digo, es de consuelo. Muchos de sus versículos, o varios de sus versículos, van a aparecer después en Apocalipsis. De hecho, imágenes de Nahum son tomadas para utilizarse allá más adelante en el libro de Apocalipsis, también porque es un libro de consolación, Apocalipsis. Por ejemplo, en Nahum 3:16 va a hablar ahí: tus comerciantes se han multiplicado hasta llegar a ser más numerosos que las estrellas. Si nos acordamos un poco de Apocalipsis, la ciudad Babilonia, aquella Babilonia que se menciona en Apocalipsis, habla precisamente de sus comerciantes y todos ellos que
que llenan, ¿verdad? Que llenan esta ciudad de Babilonia y que hacen comercio con ella. Luego después, en el versículo 19 del capítulo 3, habla acerca de una nación que tiene una herida, fíjense bien, como aparece en Apocalipsis, la herida que tiene la bestia. Tu herida no tiene remedio, tu lesión es mortal. Y luego sigue diciendo, todos los que se enteren de tu destrucción aplaudirán con alegría. Y en Apocalipsis nos damos cuenta que los santos se van a alegrar cuando finalmente Babilonia sea destruida, sea derrotada. Entonces, del libro de Nahum, que es un libro de consuelo, el libro de Apocalipsis va a tomar muchas imágenes, porque también el Apocalipsis es un libro de consuelo.